las computadoras en mi casa están ocupadas y no tenía internet para poder comunicarme con ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy, aprovechando que faltan tan poquitos días para los días de Shavuot, vamos a tratar de hablar un punto dentro de todo lo que hay que hablar, ya que conocemos todos que la Torá es infinita y es profunda como el mar e infinitas como la superficie de la tierra. Hay muchas cosas para hablar. En Shavuot, a diferencia de otras fiestas, Shavuot conmemoramos nosotros la entrega de la Torá, conmemoramos nosotros el día tan especial que hubo una conjunción, hubo una unión entre el cielo y la tierra, y el regalo grande que Akadosh Baruj Hu tenía 974 generaciones antes que Hashem le dé la Torá, ya la tenía guardada la Torá para el pueblo de Israel, para que exista esta capacidad que tenga el mundo de una unión física con algo divino, con algo tan espiritual que es la Torá. En Shavuot sabemos todos que se conmemora el 6 de Sivan del año 2448. Hashem nos entregó la Torá, Hashem nos sacó de Egipto para entregarnos la Torá. Hashem hizo el mundo para que Hashem nos entregue la Torá. De hecho, cuando la Torá en el libro de Bereshit nos enseña que Hashem, cada cosa que Hashem creó en cada día de la creación del mundo, en el día sexto, la Torá se expresa como Yom HaShishi, el día sexto. Y Rashi dice que es el día sexto, era un día 6 especial. ¿Qué día es 6 especial? Dice Rashi, el 6 de Sivan fue un día que es el 6, que es un día especial. Shavuot tiene varios nombres. Shavuot se lo conoce como el nombre de Shavuot, que Shavuot significa semanas, o Shavuot también viene de la palabra que se parece mucho a Shevuot, a juramentos, porque en el momento que Hashem le da la Torá al pueblo de Israel hay un doble juramento, es el juramento que el pueblo de Israel jura que no va a cambiar a Dios, y es el juramento que el Dios también jura al pueblo de Israel que no los va a cambiar como pueblo. Otro nombre que tiene Shavuot es Hag HaKatzir, es el día de la fecha de la cosecha, porque en Israel se empieza a cosechar ya que es la mitad de la primavera. Otro nombre que tiene Shavuot es Hag HaBikurim, que Bikurim es la fiesta de las primicias, que la Torá dice que la persona tenía que plantar, si es que tenía una plantación de los 7 tipos de frutos especiales de la tierra de Israel, que es trigo, cebada, ¿cómo se dice? Higo, dátil, uva, rimón, granada, y eretz gitá, seorá, gefen, vino, ya dije, teena es higo, rimón, granada, dait, aceituna. En ese sentido, un minutito. Voy a quitarle aquí el sonido, muy bien. Y el aceituna y dátil, estos tipos de frutas especiales, la persona cuando empezaba a florecer estos árboles, le amarraba un listoncito color rojo para poder determinar que ese era el primer fruto de cada uno de estos árboles. Y en la fiesta de Shavuot se acercaba al Bet HaMikdash, hacía una ceremonia, se hacía una anafá, subían y bajaban la canasta que llevaba, cada persona llevaba una canasta según su nivel socioeconómico, como cada quien tenía la posibilidad, y subían al Bet HaMikdash y era todo un acontecimiento. Los jajamim, de hecho hay una masejet que se llama Masejet Bikurim, los jajamim se explayan contando todo este acontecimiento. La gente obviamente que no llegaba en Purim, en Shavuot para poder entregar los Bikurim, tenían un tiempo que se le daba la oportunidad para poder entregar el Bikurim, aproximadamente hasta Sukkot, y después se extendía un tiempito más hasta Hanukkah, pero obviamente no se decía la verajá ni se decía las tefilot que se decían en Shavuot. Otro nombre que tiene Shavuot es Atzeret,
que quiere decir que se detiene, que la persona detiene el trabajo porque no se puede prender la luz, no se puede ir en coche, etc. Y otro nombre que es Jajamín, también lo pusieron, Atzeret también lo pusieron Jajamín, es Zman Matan Toratenu, es el momento de la entrega de la Torah. Técnicamente y básicamente hay una gran diferencia entre Shavuot y Sukkot y Pesach, que Shavuot, Sukkot y Pesach son lo que se llama Shalosh Regalim, son las 3 fiestas en el cual el Yehudí tenía una obligación de subir al Bet HaMikdash y de llevar korbanot. La verdad es de que Pesach tiene sus mitzvot especiales, que es la de comer matzá y la de prohibición de ingerir cualquier alimento que sea derivado o que sea hametz. Y las mitzvot especiales que tienen Sukkot básicamente es sentarse en la sukkah y agarrar los arbat aminim, el lulav, el etrog, las sadasim y las zarabot. La verdad es de que Shavuot no tiene una fiesta, no tiene una mitzvah en especial, no hay algo así. Por eso a lo mejor hay mucha gente que la fiesta de Shavuot no la conoce tanto o no la valora tanto, porque no hay una mitzvah en especial de algo en especial. Y otra diferencia grande que hay entre Shavuot y Sukkot y Pesach es que Sukkot y Pesach tienen Sefirat HaOmer y Shavuot no tiene Sefirat HaOmer. Entonces, también eso a lo mejor también le quita un poquito de fuerza que la gente se entere y se sepa en la fiesta de Shavuot Beatzma. Lo que sí tiene Shavuot son costumbres muy bonitas, que en los últimos años algunas costumbres empezaron a tener un auge muy importante, por ejemplo, la costumbre de desvelarse la noche de Shavuot, la primera noche, que en este caso sería mañana en la noche, que en los últimos, a lo mejor 5 años o 6 años, que Baruch Hashem existió un gran movimiento de gente que hace Teshuvah, se hicieron, como muchos se organizan en Estados Unidos, en Israel, como muchos simposios, como muchos seminarios y lugares donde van varios rabanim y la gente, la juventud, se queda toda la noche escuchando sijot y pláticas de los rabanim. Otra costumbre muy, muy conocida de Shavuot, muy bonita costumbre, como todas las costumbres, es ingerir alimentos de leche. Otra costumbre es leer la Megilá de Ruth. Otra costumbre es decorar las casas con pasto, con verde, con florecitas. Los motivos más o menos es de que el motivo de que los Yudim se desvelan en la noche de Shavuot es porque cuando Dios iba a entregar la Torá a los Yudim se fueron a dormir. Entonces Hashem estaba muy ansioso por entregar la Torá y Hashem tuvo que estar esperándolos que se despierten y que se preparen para matar Torá. Entonces, de alguna forma, como para remediar esta situación, a Kadosh Baruj Hu, los Jajamim pusieron que nos desvelemos la primera noche de Shavuot. En relación a la segunda costumbre de Shavuot, que es de comer de leche, hay varios motivos, la verdad. El Maguen Abraham trae un motivo, hay diferentes motivos, pero el motivo que seguramente ustedes han oído y es el más conocido es que como Dios entregó la Torá en Shabbat, y cuando los Yudim regresan de recibir la Torá y van a sus casas, se dan cuenta que todos los trastes que tienen son taref, porque hasta en ese momento no había la hot de carne con leche, y ahí la Torá, cuando Hashem dio las Aseret Adibrot, enseñó todas las mitzvot, las 613 están incluidas en los 10 mandamientos, se dieron cuenta que si quieren comer carne, tienen que matar un animal, tienen que hacerle shejitá, para que la forma de matar al animal sea una forma como debe de ser. Hay que tener un cuchillo que tiene que estar muy afilado, que no puede tener dientes, una serie de cosas. Y no podían porque era melija, hay que salar la carne, y los trastes y todo eso. Entonces se dieron cuenta que en Shabbat eso no lo podían hacer, entonces decidieron comer de leche. Entonces, en recuerdo a eso se come de leche. La Megilat Ruth se acostumbra a leer porque la historia de Ruth pasó más o menos por la época de Shavuot. Me olvidé decirles otra costumbre que es muy buena y sería muy bonito que todos lo podamos hacer, es recitar el libro del Teilim, porque David Amelech falleció en Shavuot, y aparte porque David Amelech era descendiente de Ruth. Y la última costumbre es que se decoran las casas y los Beta Knesset, los knesses con flores y con plantas,
porque Hashem decoró el monte de Sinai y porque en cada mandamiento que Hashem decía, salían flores y se aromatizaba todo el mundo. Entonces nosotros vamos hoy a tratar de hablar un poquito de lo que la Torá nos cuenta en relación a el orden que hubo desde que los judíos llegaron al monte de Sinai, de hecho al desierto de Sinai. ¿Qué fue? La Torá declara en la Parashá de Yitro, en el libro de Shemot, en la Parashá de Yitro, qué cosa fue la que pasó cada día durante el transcurso que los Yehudim, que Bené Israel, llegaron al desierto de Sinai, y qué fue lo que pasó cada día de estos días hasta que Hashem decidió entregar la Torá. Entonces, nosotros si hacemos un análisis y leemos adentro de la Torá, vamos a ver que en la Parashá de Yitro dice, bajó de Yashelishi en el tercer mes que los judíos salieron de Egipto, que el primer mes es Nisan, después viene Iyar y el tercer mes es el mes de Sivan. Llegaron los Yehudim a Bau Midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai, Vaisu Mirfidim, y ellos venían de la ciudad de Refidim, y llegaron al Midbar Sinai, Vayahanu Bamidbar, y ellos acamparon en el desierto, Vayihan Sham Israel Negedal, y el pueblo acampó en una expresión en singular a las faldas de la montaña, frente a la montaña. Acá existe un poquito de discusión, cómo fueron los días de semana, cada día de semana, qué fue lo que pasó, qué días ellos llegaron al desierto de Sinai, qué día de semana era. Y aquí existe la discusión, debido a que hay discusión, si en el momento que Hashem le dio la Torá al pueblo de Israel, al final resultó que era el 6 de Sivan o era el 7 de Sivan. La verdad es que la Torá en ningún momento le puso una fecha en específico cuando es Shavuot. Sukkot sabemos que es el 15 de Tishrei, porque así dice la Torá. Kippur sabemos que es el 10 de Tishrei, porque le dice la Torá. Pesach sabemos que es el 15 de Nisan, porque dice la Torá. Pero Shavuot, la Torá no dice qué día cae del mes. La Torá especifica cuando tú cuentas el Omer, a partir del segundo día de Yom Tov, cuentas 49 días. El día 50 es el día que es Shavuot. En la época anterior, en la antigüedad, donde no había un calendario, donde no había computadoras, donde la gente fijaba el principio de mes según cómo veían la luna, era un poco incierto poder saber bien cuándo cae Shavuot, porque los testigos tenían que ver cómo es el nacimiento de la luna y la avisaban de una ciudad a otra ciudad, se prendían en madurot, se prendían como antorchas para que una persona vea de lejos hacia la otra. Entonces los Rosh Hodesh se calculaban aprox. Como se calculaban aprox, podía ser que a veces el Rosh Hodesh Iyar, que ya pasamos, sea un día o 2 días, o Rosh Hodesh Sivan también sea un día o 2 días. Entonces, si nosotros contamos 50 días a partir del segundo día de Pesaj, no necesariamente siempre puede caer el 6 de Sivan. Nosotros sí ahorita porque sabemos bien cómo cae. Pero en la antigüedad podía ser que Shavuot caiga el 5 de Sivan, el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. La Torá a propósito no quiso decir cuándo es Mamash Shavuot, y el motivo que trae la mayoría de los jajamim es porque la Torá se recibe todos los días, no tiene una fecha en específico. Sí tenemos una fecha en específico para la conmemoración de Shavuot, para no prender la luz, para no hacer abodot, para festejar el Yom Tov, y para que en la época del Bet HaMikdash se trajeran los bikurim y el corbán específico de Shavuot, que era el Shte Alejem, que era un corbán que se hacía con 2 panes. Entonces la Gemara en Masejet Shabbat, que analiza toda esta situación de la entrega de la Torá, hay como discusiones. Tanu Rabanán, estudiaron Jajamim, Beshishi Bajodesh Nitnu Aseret Adibrot. Hay una opinión que el 6 de Sivan se entregó la Torá. Rabbi Yossi, otro jajam que se llamaba Rabbi Yossi, él opina Beshiva. Él dice no fue el 6 de Sivan, fue el 7 de Sivan. ¿Cómo es que acomodamos esto? Entonces, de Lecule Alma, según todas las opiniones de Jajamim, aquí no hay ningún tipo de discusión. Toda la gente llegó Rosh Hodesh Sivan al desierto de Sinai. Nada más, la duda es qué día de semana era.
si era lunes, si era martes, si era miércoles, y ahí hay una diferencia de opinión. Entonces, hay una opinión muy interesante, que es lo que quiero que platiquemos y que analicemos filosóficamente cuál es la enseñanza que nosotros podemos tener para nosotros, es de que si nosotros analizamos y vemos de que los Yehudim, según todas las opiniones, llegaron en Rosh Hodesh al desierto de Sinai, algunos opinan que esto sucedió el día lunes. Si esto sucedió el día lunes, en ese día lunes, según una opinión de Jajamim, Moshe Rabenu cuando llegó ahí al Ar Sinai no tuvo ninguna conversación con los judíos más, es decir, esperarse al martes, y recién el martes empezaron estas conversaciones que Moshe Rabenu iba con Hashem le decía a Moshe Rabenu qué es lo que tiene que decir, y Moshe Rabenu volvía con Hashem, contestaba lo que los Yudim contestaron. Así fue el detalle de las, ¿cómo se dice? Del desglose de los días, ¿sí? En el segundo día, que nosotros, que en la época de que Hashem le dio la Torah, sería martes, que este año fue lunes, es un día muy especial, se dice Yom HaMeyuchas, es el día que el pueblo de Israel fue como especialmente designado, es el día de la designación, porque Hashem le dice a Moshe que vaya y que le diga al pueblo de Israel, Veatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Ustedes son para mí un reinado de gente importante, un reino de gente importante y un pueblo santo, ¿sí? Eso sería el 2 de Sivan. El 3 de Sivan, Hashem le dice a Moshe que ponga como una barda, como un aislamiento a la montaña y que nadie puede tocar esta montaña porque tenía una santidad especial y si alguien tocaba esta montaña se podía morir. El 4 de Sivan, los judíos empiezan un proceso de santificación, que Hashem manda a decir que tienen que cambiarse las ropas, que tienen que mantener una distancia con sus mujeres, de no tener relaciones personales, íntimas, y que tienen que ir a la Tevila. El 5 de Sivan, Moshe construye un Mizbeach y hace korbanot, hace sacrificios en este Mizbeach, y el 6 de Sivan, o el 7 de Sivan, ya se supone que Hashem le da la Torah al pueblo de Israel. La discusión técnicamente es entre Jajamim si el primer día Moshe Rabenu empezó a tener alguna actividad con el pueblo de Israel. Entonces, si el primer día que había caído el día lunes, Moshe Rabenu se queda callado, no dice nada, no platica con los Yudim, y el Dusiach, ese diálogo y esa conversación que empiezan a tener Hashem con Moshe, Moshe con el pueblo de Israel, comenzó recién después el día martes, ¿sí? Técnicamente y alágicamente, Shavuot se conmemora el día 6. De hecho, en Israel, Shavuot, igual que en México, nosotros hacemos, como estamos fuera de Israel, hacemos 2 días de Yom Tov, que es el 6 y el 7. Este año en Israel no les toca 2 días de Yom Tov, pero como Yom Tov cae viernes, les va a tocar igual que a nosotros porque se les va a pegar viernes con Shabbat. Entonces, la Amidá y la Tefilá va a ser diferente porque nosotros vamos a decir el resto de Shalosh Regalim, el resto de Yom Tov, y le vamos a aumentar todos los paréntesis que dicen Shabbat. Y ellos en el Kiddush ya van a hacer el Kiddush normal de Shabbat, pero también se les va a juntar igual Shabbat con Yom Tov. Y nosotros vamos a tener 2 días de Yom Tov, que el segundo día de Yom Tov es Shabbat. Entre paréntesis, es importante destacar que mañana, antes de prender velas, es muy importante hervir huevos. Los huevos no se hierven uno solo, se hierven por lo menos 3 huevos. Es otro motivo, no vamos a entrar ahorita. Y de estos huevos que ustedes hiervan, van a tomar un huevo y van a tomar un pan. Y se hace un rezo especial que está en los Mahzorim, y que si alguna quiere, mi teléfono es 55 39 55 77 62, me escribe un WhatsApp y yo les puedo mandar el rezo que se dice, que es un rezo que se hace cuando se le pide permiso de Yom Tov para poder cocinar en Yom Tov para Shabbat, que es lo que hay que hacer
este año, aunque hoy a la noche todo el mundo ya cocina y tenga toda la comida preparada para Yom Tov y para Shabbat, tiene que pedirle permiso a Yom Tov porque tiene que poner el comal y tiene que hacer cosas para poder hacer Shabbat como tiene que ser. Alágicamente, el Shulchan Aruch lo que dice que es que se acostumbra en todos los países no ayunar desde Rosh Chodesh Sivan hasta el 12 de Sivan. Tampoco no se dice Ana, no se confiesa, no se golpea el pecho, no se dice perdón durante estos 12 días. Técnicamente hasta el día 8, porque esto se llama Isrukhak, que es un día muy especial después de Shavuot, y después del 8 al día 12, toda la gente que no había podido llegar porque vivía lejos o porque tenía algún problema a la ciudad de Jerusalén para llevar los bikurim, podía tener el tiempo hasta el día 12. Más que nada no es bikurim, sino el Corban de Shavuot Beatzmo. Entonces no se dice Ana porque eran días especiales de mucha alegría. Y aquí trae el Shulchan Aruch, que voy a leer de adentro, donde dice, Shemiyad Ajare Rosh Chodesh, que inmediatamente después de Rosh Chodesh, Moshe se empezó a ocupar con los Yudim sobre temas que se refiere a recibir la Torah. Shebesheni Beshabbat, porque el día Sheni Beshabbat, que es lunes, allá Rosh Chodesh, Ubeshlishi Beshabbat, y el martes, Amar Laem Beatem Tiuli Mamlechet Kohanim. Es la misma. El Shulchan Aruch toma la idea que la Gemara es la que está diciendo. Y aquí surge una pregunta muy, muy interesante. Si todo el propósito que los judíos salen de Egipto es para recibir la Torah, y todo el propósito de la creación del mundo es para recibir la Torah, ¿cómo es que Moshe Rabenu decide interrumpir más bien dilatar la entrega de la Torá un día más, y él se toma un día de vacaciones y no le dice nada, no platica nada con el pueblo de Israel, los deja ahí, que ellos no decirle nada, y el pueblo de Israel tampoco reacciona, tampoco no le dice, hey Moshe, ¿por qué estás perdiendo tiempo el día lunes? Nosotros queremos ya recibir la Torá. ¿Por qué existió esta dilatación por parte de Moshe Rabenu? Y no vemos tampoco ninguna reacción del pueblo, que al pueblo le urgía recibir la Torá, cuando nosotros sabemos de diferentes fuentes que, por ejemplo, toda la Kavaná, toda la intención de sacar a los judíos de Mitzrayim, cuando Moshe Rabenu mismo le dijo a Paró y le dijo a los mismos judíos, ustedes van a salir de Mitzrayim para servirle a Dios en el monte de Sinai. Y el Midrash dice, en la Gemara y en diferentes lugares, que en el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto, le dice Moshe al pueblo de Israel, ustedes están saliendo de Egipto, Ta'abdun et Elohim, van a servir a Hashem, a la Arazé, en esta montaña. Ambruló, le dijeron a él, el pueblo de Israel, Moshe Rabenu, Moshe, Emataya Bodazo, ¿cuándo vamos a servirle a Dios? Ambrulaem le dijeron dentro de 50 días, le dijo, perdón, Amarlaem le dijo a Moshe, dentro de 50 días. Veayumonim, kolechad veejad de atzmo. Cada quien se hizo un calendario de la emoción que tenían, se hizo un calendario para poder contar cada uno de los días, y la Gemara dice, Mikan Kabu, de aquí se aprendió que se cuente la cuenta de el Omer como una forma de expresar ansiedad y alegría para recibir la Torah. Entonces, si nosotros entendemos de que esta es una cosa tan grande, tan básica para el mundo, como dijimos antes, de Yom Shishi, que todo el mundo está dependiendo, y ellos están contando, y ellos están esperando la salida de Egipto para poder tener un acercamiento con Hashem, ¿cómo es que Moshe Rabenu decide dilatar la entrega de la Torá un día más? Y ahora vamos a volver a la Gemara. ¿Por qué Moshe Rabenu decidió dilatar un día más y no se los dio luego? Y la Gemara dice, esto fue porque tenían Julshá de Urja, estaban cansados por el camino.
Y aquí surge todavía más preguntas. ¿De qué camino estaban tan cansados? Si nosotros sabemos y leímos antes en el versículo anterior que ellos venían de la ciudad de Refidim, técnicamente la ciudad de Refidim no era tan lejos del desierto de Sinai, número 1. Número 2, el día anterior era domingo. Domingo pudieron descansar perfecto. No, vamos a decir, si Moshe Rabbeinu hubiera querido hablar con ellos el domingo, no tenía ningún problema porque los judíos estaban súper descansados porque habían descansado en Shabbat, que era el día anterior. Entonces, ¿qué es esto lo que la Torah nos está contando? ¿Cómo es esto que los Yehudim no están exigiendo que quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Y cómo es que Moshe Rabbeinu considera que los judíos, como están cansados, que se tomen un día de vacaciones y recién después el lunes empiezan a platicar con Hashem? Para esto, también quisiera sumar otra pregunta más, que es una pregunta también muy conocida y que probablemente ustedes también la oyeron, que es el tipo gramatical como la Torá describe cómo el pueblo de Israel había acampado frente al monte de Sinai. Nosotros leímos que la Torá traduce Va'ihan Sham Israel Negedar. El pueblo de Israel acampó. Y teóricamente no está bien dicho acampó porque el pueblo son muchas personas, tenía que haber dicho acamparon. Y ahí Rashi en ese lugar explica por qué dice acampó, y dice Rashi que Ishehad Belebehad, el pueblo de Israel estaba unido como una sola persona, con un solo corazón. Abalshear Kola Hanayot, pero las otras acampadas que estuvieron en el desierto, Betarumot Ubemachlokot. Siempre hubo bronca, siempre hubo quejas, siempre hubo divisiones, siempre hubo así discusiones entre la gente. Y tenemos que entender de que si en verdad nosotros hacemos un resumen de los 42 viajes que el pueblo de Israel hizo en el desierto, que la Torá en la parashá de Matot de Masé cuenta cuáles eran los 42 viajes que los Yudim estuvieron acampando, no es que en los 42 viajes hubo bronca. No estaban peleándose los 42 en las 42 acampadas. Sí hubo situaciones de discusiones, situaciones en las cuales el pueblo de Israel no se comportó de la manera adecuada, etcétera, etcétera, pero no podemos decir que Kola Hanayot, que todas las acampadas que el pueblo de Israel tuvo, todas eran con bronca. ¿Sí? Entonces hay que entender bien a qué se refiere Rashi cuando dice estas acampadas fueron con discusiones. ¿Y a qué se refiere que en esta acampada frente a las faldas del monte de Sinai pasó algo diferente, que no hubo ninguna situación de discusión y que fue que Ishehad Velebehad como un solo corazón, como un solo cuerpo? En verdad nosotros sabemos que las personas siempre tendemos a tener puntos de vista diferentes, ¿no? Cuentan siempre chistes de que si cuando hay dos judíos hay 3 knises, 4 knises, porque siempre hay discusión, uno se pelea, el otro se pelea. Las personas somos naturalmente diferentes, Hashem así lo hizo a propósito. Hay una Gemara que dice, así como la cara de la persona es diferente, así la forma de pensar de la persona es diferente. Entonces, no existe esta situación de diversificación, de pensar diferente, de ver las cosas de un punto de vista diferente. Y hay una cosa muy linda de esta que explica el Admor de Kotsk en referente a esto, a de que así como las caras de las personas son diferentes, sus formas de pensar son diferentes, él dice, esto es un punto de vista que los Jajamim dicen para reflexionar, muy importante, porque los Jajamim dicen, así como la cara de la persona, sus expresiones, su cara es distinta, así la forma de pensar es distinta. Entonces, el Admor de Kotz dice, cuando una persona se encuentra con otra persona y ve que la otra persona tiene una cara diferente a la de uno, ¿eso le genera conflicto a la persona? ¿Eso le da a la persona coraje? No. No le da ningún coraje porque es normal y es natural que yo vengo de esta familia y me parezco a mi papá y a mi mamá, y tú vienes de otra familia y te pareces a tu papá y a tu mamá, y cada persona tiene sus caras diferentes. A nadie le da coraje
le da envidia, le da celo, le da enojo, le da dolor, que conocer a una persona que su cara es diferente a la cara de uno. Eso no existe. Entonces pregunta el Admur de Kotsk, si a ti no te da coraje conocer a una persona que su cara es diferente a la tuya, ¿por qué te molesta conocer a una persona que su punto de vista y su pensamiento es diferente al tuyo? Está muy buena esa reflexión. Y nosotros sabemos y entendemos que la Torá, gracias a que hay diferentes tipos de forma de ver la Torá, y gracias a que existen diferentes opiniones en la Torá es muy rica. Por ejemplo, hay un Mahamar Hazal, hay una Gemara que dice, la Torá tiene Shivim Panim, tiene 70 formas de entender la Torá diferente. El Arizal dice, no nada más 70, tiene 600,000. Así como los Yehudim cuando salieron de Mitzrayim eran 600,000, así hay 600,000 maneras diferentes de concebir y de entender la Torá. Entonces, no es una cosa negativa tener un mahloket, tener una discusión. Lo negativo es cuando esa discusión no es una discusión que tiene una base filosófica. Las personas que han estudiado Pirkei Avot conocen esta Mishnah famosa en Pirkei Avot que dice que hay diferentes tipos de mahlokot, hay diferentes tipos de discusiones. Está el mahloket shei leshem shamayim. Hay una discusión que una persona tiene un punto de vista y la otra persona tiene otro punto de vista, pero nada más discutimos puntos de vista, nosotros no nos estamos peleando. Yo pienso que esta cosa es así, tú piensas que esa cosa es así, te sigo queriendo un montón, para mí sigue siendo mi mejor amiga, te amo y te quiero con todo mi corazón. Nada más que para mí esto es así, para ti esto es así. Eso es un mahloket cuando el Pirkei Avot habla específicamente una discusión que es de la Torah. Entonces la Torah, el Pirkei Avot dice, es un mahloket leshem shamayim, esta discusión de puntos de vista diferentes, es en aras a conocer la verdad, en aras a descubrir qué es lo que verdaderamente quiere Dios. Entonces, este es un mahloket shesofá leitkayem. Esta es una discusión que siempre va a existir. Porque si esta discusión es para aprender más, para saber mejor, para poder ahondar y profundizar en el estudio de la Torá, es una discusión que es positiva y es buena. ¿Cuál es esta discusión tan buena que hubo en la historia? La discusión que generalmente existen entre los rabinos, que unos opinan así, los otros opinan así. El Pirkei Avot trae básicamente la discusión muy famosa que existió entre la corriente de Hillel y la corriente de Shammai. Y la Gemara cuando habla de las discusiones, 8 discusiones básicas típicas que hubo entre Hillel y el Shammai, que al final, en todas las discusiones, terminó ganando Hillel, y la Gemara pregunta por qué al final siempre se le dio la razón a Hillel, es porque Hillel siempre anteponía la opinión de Shammai frente a la opinión de él. Hillel siempre era muy humilde, muy sencillo. Hillel opinaba así, Shammai opinaba así, pero Hillel antes de dar su opinión decía, Shammai opina así y así, y yo opino así y así, y al final salía una voz del Shammai que decía, Elu ve Elu dibre Elohim Haim. Ambos tienen la razón, pero alágicamente hay que hacer como la idea de uno. Entonces en este mundo la alhaja queda como Bet Hillel. Y así es en todas las discusiones rabínicas. Mientras existan discusiones de puntos de vista y esas discusiones de punto de vista no transgredan, no rompan el límite de lo que es simplemente una discusión filosófica. Esto no implica que la otra persona se lleve mal con la otra persona, no implica que hable mal de la otra persona, no implica que no coma de su casa, no implica que no se case con los hijos de esa persona, que no meta política sucia. Ese es un mahloket que es Leshem Shamayim y es muy rico y es muy bonito y nosotros lo vemos en nuestras relaciones interpersonales. Hashem Baruch Hashem hizo que los hombres se casen con mujeres, que somos completamente diferentes uno de los otros y que gracias a esa diferencia que existen entre los hombres y las mujeres y las mujeres nos ponemos complementar uno con el otro gracias a todas esas diferencias que existen.
¿Sí? En verdad, Rashi, cuando trae el pasuk que Hashem hizo a Javá y dice el pasuk, Celo Ezer Kenegdo, le voy a hacer una ayuda en su contra, Rashi lo que entiende es que hay dos tipos de mujeres. Está la mujer que ayuda al esposo y está la mujer que está en contra del esposo. Entonces, si el tipo es un buen tipo, Hashem le va a mandar a esta persona una mujer que lo apoye, que lo motive, que vaya con él en el mismo canal. Y si el tipo no es una buena persona, Hashem no tiene zehut, Hashem le va a mandar una mujer que lo vuelva loca y todo lo que él dice A, él diga B, se van a llevar de la patada, le va a hacer la vida de cuadritos y él va a sufrir mucho. Esa es la opinión de Rashi, pero en Netziv Miboloyin, en el libro Amek Dabar, dice una cosa divina, hermosa. Dice, no necesariamente tienen que ser dos tipos de hombres diferentes. Si es bueno, la tipa le hace caso, si no es bueno, la señora no le hace caso. No. El Rab de Bolojin dice, es la misma mujer. El hecho que Hashem le manda a una persona que se encuentre en alguna parte del camino con alguien que es diferente a uno, eso no es malo. Eso no tiene por qué ser malo. Al contrario, las diferencias nos complementan. El Rab trae un ejemplo y dice, por ejemplo, el señor un día vino muy nervioso, muy tensionado del trabajo porque el jefe lo trató mal, ¿no? Le levantó la voz, vamos a suponer. Entonces le cuenta a la esposa, y la esposa es una enojona igual que el hombre, vamos a suponer. Entonces lo prende al hombre y le dice, y ve mañana y grítale y rómpele la cara. El señor va a ir al otro día por hacerle caso a la esposa, porque los dos son enojones por igual. Al otro día va con el jefe y le dice, ¿usted qué le pasa? Chau, lo terminan corriendo. O al señor en el momento del enojo se le subió la espuma y estaba enojado, pero a los 15, 20 minutos se le bajó. Y si la esposa en lugar de prenderlo, primero le da de comer, eso es un consejo muy importante para las chicas solteras, si hay mujeres solteras que nos están escuchando, y también para las casadas, siempre hay que tener comida lista porque panza llena, corazón contento. Primero le da de comer al esposo y cuando el esposo ya está tranquilo, ella le empieza a decir y le puede empezar a preguntar, cuéntame qué te pasó, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor tu jefe tuvo un mal día, a lo mejor le bajó las acciones, trata de hablar con él mañana, a ver si mañana él está más tranquilo. Gracias a que ella no se enojó al nivel que él se enojó, ella lo está ayudando a él. Eso es lo que se entiende que Rashi quiere decir cuando los Yudim viajaron durante los diferentes viajes en el desierto, que las diferentes acampadas que hubo en el desierto, Kulam, así dice Rashi, todas fueron Betarumot u Bemachlokot. En toda hubo bronca, pero eso no quiere decir que esa es una bronca negativa. Pero ahora, cuando el pueblo de Israel está frente al monte de Sinai, ni siquiera broncas buenas hubo. Todo el pueblo de Israel estaba enfocado en lo mismo, que Ishehat Belebehat, porque algo hubo acá diferente de las otras discusiones en el desierto, que acá ni siquiera hubo un mahloket de Shem Shamayim, era una unión completa y absoluta que el pueblo de Israel estaba que Ishehat Belebehat, como un solo cuerpo con un solo corazón. Entonces tenemos que tratar de entender qué pasa. A ver, un minutito, por favor. Perdón. Entonces, tenemos que ver, para poder contestar estas preguntas que lanzamos y poder entender un poquito, tenemos que entender qué fue lo que pasó. No vamos a entender nunca realmente qué fue lo que pasó en la entrega de la Torá, pero vamos a tratar de entender un poquitito una gotita del mar infinito que es la sabiduría divina de la Torá. ¿Qué diferencia hubo entre el 6 de Sivan del año 2448, cuando Dios decide hacer la entrega de la Torá, porque así se llama Shavuot Yom Matan Torah, Hashem entrega la Torá, y qué pasó en el mundo antes? Antes del 6 de Sivan del año 2448, cuando existió Adama Rishon, cuando existió Caín y Abel, cuando existió Noah, cuando existió Abraham, Isaac y Jacob, y todos
los grandes del pueblo de Israel, nuestros patriarcas y todos, Moshe Rabenu, los gentes que eran personas dedicadas y devotas a Dios, ¿no cumplían la Torá? Sí cumplían la Torá también. Perdón, sí cumplían la Torá. ¿Qué diferencia había entre la Torá que cumplía Abraham, Isaac y Jacob y la Torá que el pueblo de Israel tuvo acceso a ella el 6 de Sivan del año 2448? Entonces, la Gemara nos cuenta, la Gemara dice, Abraham Avinu Zaken Beyoshev Beyeshiva. Abraham Avinu tenía una yeshiva y él estudiaba en una yeshiva, él estudiaba en un centro talmúdico Torah. Yitzhak también estudiaba Torah, Jacob también estudiaba Torah. Las que se acuerdan cuando Rivka estaba embarazada de Jacob y de Esab y pasaba por un lugar de idolatría, pateaba a Esab, y después paseaba por una yeshiva, por un Bet Midrash, y pateaba a Jacob, y ella no entendía qué era lo que pasó, pensó que tenía un hijo que era bipolar, que hacía abodá zará y que también hacía idolatría y que también creía en Dios. Dijo, no puede ser, y fue y preguntó, ¿a quién le preguntó? A Shem, al hijo de Noah. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. A Shem, al hijo de Noah, que él tenía una yeshiva. Así dicen los jajamim. Todos tenían yeshivot. A Filu, dicen los jajamim, que Abraham Avinu no nada más cumplía las mitzvot de la Torá, también Abraham Avinu cumplía las mitzvot de jajamim. Incluso la mitzvah que vamos a cumplir mañana, la mitzvah de Erub Tavshilim, de pedirle permiso a Yom Tov para poder cocinar en Shabbat, Abraham Avinu también la cumplía. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un pasuk en el cual Hashem habla sobre Abraham Avinu, y Hashem felicita a Abraham Avinu y dice, a mí me gusta este señor Abraham Avinu porque es una persona que cumple Torotai, Mitzvotai, Vejukotai. Abraham Avinu cumple mis Torot, es en plural, mis mitzvot, Jukotai, y mis leyes, mis estatutos y mis mitzvot. Como mis Torot. Hay una Torah, se supone que es la Torah Shevichtav. Dicen los Jajamim, no, ¿sabes por qué dicen mis Torot? Porque se refiere a la Torah Shevichtav, se refiere a la Torah escrita, y también se refiere a la Torah Shebealpe, a lo que los Jajamim aumentaron en Matan Torah, en toda la época de la Gemara. Entonces vemos nosotros que Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos ya cumplían la Torah desde antes. Entonces, ¿qué viene aquí el 6 de Sivan, ese día tan importante que por el cual el mundo fue creado y el pueblo de Israel sale hasta el punto tan grande que Hashem, antes de Matan Torah, arranca el monte de Sinai de su lugar y se los pone en la cabeza del pueblo de Israel como un sombrero, dicen como una olla, y les dice, reciben la Torah bien, y si no, aquí se acabó el mundo, no tiene ningún caso seguir viviendo si el pueblo de Israel no puede cumplir la Torah. Si ustedes no aceptan la Torah, ya no tiene ningún sentido seguir con este mundo. ¿Qué diferencia hubo si ya igual había gente, individuos que cumplían la Torah? Entonces vamos a decir, bueno, ellos eran individuos, ahora la Torah se masificó al pueblo. Y esa es una respuesta muy, muy buena. Eso es verdad. Lo que hizo Hashem en Matan Torah es abrir el canal que todo judío, toda persona judía, tiene la posibilidad de tener un vínculo con Hashem a través de la Torah. Cosa que antes del 6 de Sivan del año 2448, ese vínculo con el estudio de la Torah era para Yehidim, era para individuos, gente que con su inteligencia, con su análisis, entendía que Dios es único, que Dios es uno, como Abraham Avinu, que él era politeísta y se dio cuenta que no tiene lógica ser politeísta y que tiene que ser monoteísta. Y él a los 48 años, a los 3 años, a los 54 años, según como cada jajam lo explique, él mismo reconoció que tiene que haber un Dios que maneja el sol y que maneja la luna, y se peleó con todo el mundo, y por eso se dice Abraham el hebreo, que en hebreo, en hibrit es ever, viene de la palabra lado, que él estaba de un lado y todo el mundo estaba del otro lado. Ese tipo de gente tuvo acceso a la sabiduría de la Torah y al cumplimiento de mitzvot.
En cambio nosotros en Shavuot, la diferencia tan grande que hubo en Shavuot es que en Shavuot Hashem abrió todos los canales para que cualquier persona, en cualquier situación, no importa su nivel espiritual que esté, tiene un canal y un acceso a la divinidad vía la Torah. Eso es lo que básicamente, a grandes rasgos, vino a renovar, vamos a decir de alguna forma, Alejadesh, el vínculo que existe en la Torah antes de la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah. Eso es lo que quiere decir Matan Torah. Cuando yo quiero traducir la palabra entrega de la Torah, no es nada más que Dios entregó la Torah. Dios se entregó a él en la Torah. Dios en Matan Torah, el 6 de Sivan del año 2448, agarró y se hizo él chiquitito como si fuera, se concentró y se metió adentro de la Torah. Eso fue lo que pasó en Matan Torah. Hashem hizo una unión entre el mundo espiritual, la Torah estaba ahí arriba, estaba inaccesible, esa sabiduría infinita que si Hashem no nos hubiera dado la Torah, ningún humano hubiera podido tener acceso ni a un puntito de esa divinidad. Hashem se concentra en esa divinidad y la baja esa divinidad a un mundo físico para que el judío pueda utilizar esa divinidad en este mundo y transformar este mundo material y físico en una transformación tal que puede, por intermedio del cumplimiento de la Torah y de las mitzvot, hacer de este mundo físico un espacio espiritual para Dios. Y eso se logró nada más en Shavuot. ¿Por qué? Porque en Shavuot Hashem se metió adentro de la Torah. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes dice, esta tipa está completamente trastornada. ¿Cómo se puede decir de que Hashem se metió adentro de la Torah? ¿Cómo se mete Hashem adentro de la Torah? Y esto no lo estoy inventando yo, esto lo digo, algunas cosas invento, pero cuando las invento no les digo que las invento, y a ver si ustedes me creen, y no me creen, no importa. No, mentira, no invento nada. Bueno, un poquito, no, mentira, no invento. En la Gemara, en Masejet Shabbat, dice, ¿por qué los 10 mandamientos empiezan con la palabra Anoji? Anoji, la traducción literal en hebreo de Anoji es yo. Pero también en hibrid, yo, ¿cómo se dice? Ani. Hashem podía haber empezado las Aseret Dibrot utilizando la palabra Ani, Hashem Elokejem, Asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. Así empiezan los 10 mandamientos. Yo soy el Dios de ustedes, que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento que implica una fe completa en un Dios invisible, en un Dios único. Nada más hay un Hashem. Esa es la mitzvah de emuná, de fe, que con esa se empiezan los 10 mandamientos. ¿Por qué, pregunta la Gemara, la Torah empieza con la palabra Anoji? Que Anoji es en egipcio, ¿verdad? Ni siquiera es en hebreo. Se quedó como en hebreo, pero no es en hebreo. Dice la Gemara, porque Anoji, Aleph, Nun, Vav, Jav, Yud, es notricón, es un acróstico de las siguientes palabras. Aleph es Ana, Ana quiere decir yo. Nun es Nafshi, es mi alma. Jav es Katvit, es yo la escribí. Yud es Yatvit, yo se las di. Hashem en Anoji, Hashem en lo queja, Sherotzetija Meret Mitzrayim, cuando Hashem empieza los 10 mandamientos diciendo, yo soy tu Dios que te saqué a ti de la tierra de Mitzrayim, en Anoji Hashem dijo, yo soy tu Dios, que yo te di a ti, yo te entregué a ti mi alma, dice Hashem. Ana nafshi, yo te estoy dando, cuando te di la Torah, te di mi alma, yo la escribí y yo te la di a ti. Es decir, aquí hay una parte de Dios que está metida adentro de la Torah. Frente a esa situación de que existe en la entrega de la Torah, recibir de Hashem una parte de Dios,
a partir del 6 de Sivan del año 2448, cuando nosotros tenemos la Torá con nosotros, no tenemos la Torá nada más, nosotros tenemos la Torá, adentro de la Torá está Dios. Eso es una cosa más grande que Abraham y que Isaac y que Jacob y todos, porque ellos cuando cumplían la Torá en potencia, sabían la Torá como Hashem se las enseñó por Ruach HaKodesh, por profecía, porque ellos quisieron, porque a ellos les gustaba, vamos a decir de alguna forma, porque así ellos la entendían. Pero nosotros, a partir del 6 de Sivan del año 2448, adquirimos un compromiso de matrimonio con Dios, que nos casamos con Hashem. No nada más nos casamos con la Torá, nos casamos con Hashem, agarramos a Hashem y lo metimos adentro de la Torá, lo metimos en nuestra vida. Nosotros cada vez que estudiamos Torá y que cumplimos Torá, no nada más estamos estudiando un versículo de la Torá, una alajá de la Torá, una cosa nice de la Torá. Estamos agarrando a Dios y lo estamos abrazando, porque Hashem cuando entregó la Torá en Shavuot, Hashem se metió adentro de la Torá. Frente a esa magia, grandeza tan grande que sucedió el día de Shavuot, ahí no había ningún tipo de diferencia entre un yudí y el otro, porque ese vínculo que tenemos con Hashem lo tenemos todos los yudim. En el aspecto de la vinculación que tenemos nosotros con la Torá, hay dos tipos de vinculación. Está la vinculación cognitiva. Yo soy una persona que estudia mucha Torá, entonces voy a entender aspectos de la Torá, que otra persona que no estudia tanta Torá no puede tener ese entendimiento de la Torá. En la parte cognitiva, en la parte racional, sí puedo entender que existen diferentes estudios de la Torá. Está el Jajam, está Moshe Rabbeinu, que él obviamente entendía la Torá en un nivel altísimo de secretos y de Kabbalah y de mil cosas. Está David Amelech, está Rabbi Shimon Bar Yochai, está Rabbi Akiva, y está mi nietito de 5 años que estudia Torah. Y cada quien estudia el Pasuk, Torah, Tzivah Lanu Moshe, Morashá, Keilat Yaakov, y cada quien entiende ese Pasuk con la capacidad cognitiva de la altura, de la preparación y de la inteligencia y del estudio que tiene cada uno. Ese es un vínculo que tiene el judío con la Torah. Pero hay otro vínculo, que es el vínculo que se creó en el día de Shavuot, que es el vínculo que tiene el judío con Hashem, que traspasa cualquier límite cognitivo. Ahí no tiene nada que ver si eres más inteligente, menos inteligente, si fuiste religiosa, si no eres religiosa, si te volviste religiosa ayer, entonces sabes menos Torah que alguien que fue toda la vida religiosa. Depende en qué escuela estudiaste, si estudiaste en esta escuela o en la otra escuela, cuántas horas de Torah había. Ahí no hay diferencia, porque ahí todos los Yehudim, todos los judíos, todo el pueblo de Israel tiene el mismo vínculo con Hashem. Porque cuando estábamos en las faldas del monte de Sinai, que estaba todo el pueblo de Israel, incluso todas las almas nuevas que iban a venir, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, ya estaban en el monte de Sinai con ese compromiso de recibir la Torá. No hay diferencia ahora porque todos somos un alma divina. Y todos somos un pedacito de Hashem. Y ese pedacito de Hashem no tiene nada que ver con la capacidad mental que tenga cada uno. Es simplemente el vínculo que tiene el pedacito de Hashem con Hashem. ¿Por qué? Porque es un pedacito de Hashem, ya está. No hay ninguna diferencia. Frente a ese vínculo que cada Yehudí genera con Hashem por intermedio de la Torá, ahí no hay mahloket, leshem shamaim, lo leshem shamaim. Ahí es todo uno. Ahí somos todos iguales. Somos todos lo mismo. Esa es la diferencia en el campamento que hubo cuando el pueblo de Israel se preparó para recibir la Torá. Y los demás Hanayot, las demás acampadas que hubo, que el pueblo de Israel a lo mejor, yo opino que no sé, que en Shabbat se puede lavarse los dientes con cepillo de dientes, y yo opino que en Shabbat es mejor no lavarse los dientes con cepillo de dientes. Entonces el Jajam que opina que sí se puede lavar con cepillo de dientes es válido porque él se basa en el sentido de decir, si eres una persona que diariamente cuando te lavas los dientes no te sangren las encías, entonces en Shabbat no tiene por qué sangrarte las encías tampoco, entonces sí puedes usar un cepillo. Entre paréntesis es bueno tener un cepillo nada más, usarlo para el día de Shabbat. Pero hay Jajamín que opinan, no voy a correr el riesgo. ¿Y qué tal si lunes, martes y miércoles y jueves
y viernes no me sangró las encías, y el Shabbat cuando me lavo con el cepillo sí me sangran las encías, y ahí cuando me sangren las encías estoy transgrediendo una de las 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Entonces mejor, ¿sabes qué? No te laves los dientes con cepillo, usa enjuague bucal. Son mahlokot que los dos son válidos y cada quien tiene que hacer como su corazón sienta. Y está bien, y qué bueno, y hay Ashkenazim, y hay Sefaradim, y hay Hasidim, y hay gente que no es Hasid, y hay gente que hace el Hamut rojo, y hay gente que hace el Hamut blanco, y hay gente Shami, y hay gente Halevi, y hay marroquíes, y hay iraquíes. Eso es muy rico. Pero en relación al vínculo íntimo y profundo que cada Yehudí tiene con la Torá, eso no hay ni una diferencia entre una persona y otra persona. Y para reforzar lo que les estoy diciendo, les quiero contar un midrash que la Torá, que el midrash, los jajamín cuentan sobre la parashá de Terumá. En la parashá de Terumá dice, Vaikhuli Terumá, cuando Hashem está pidiendo donaciones, que la persona tenía que donar dinero, que con ese dinero se los contaba a los judíos, y aparte se donaba para el Mishkan, para que se compren animales para hacer los sacrificios en el tabernáculo, no se entiende bien por qué la Torá dice, Vaikhuli, tomarán para mí. Tendría que haber dicho la Torá, darán, no tomarán. Es dar una donación, no es tomar para uno una donación. Entonces, dice el Midrash lo siguiente, dice, Yesh lecha mekach, shemi shemecharon nimkarimo. Existe cierto tipo de mercancía muy rara, muy extraña, que cuando tú vendes la mercancía, cuando la persona que vende la mercancía, el vendedor se vende junto con la mercancía. ¿Cómo puede ser una cosa así? Dice, sí, así es Dios. Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel. Hashem le dice al pueblo de Israel, Maharti lahem torati, yo les vendí, yo les di a ustedes mi Torah. Kaviahol, como si fuera, Nimkarti ima, yo me vendí con la Torah. Yo no les di nada más la Torah. Yo me di lo que yo soy cuando yo les di a ustedes la Torah, yo me di a mí con ustedes la Torah. No nada más yo les di la Torah. Y se separó la Torah de Hashem. No, Hashem se metió adentro de la Torah. ¿A qué se parece esto? Esto es una parábola. A un rey que tenía una hija única y la quería y la cuidaba. Imagínense esta princesa, lo chiqueada que era. Algo fuera de lo normal. Era un rey muy poderoso, única hija, su bebé. Va creciendo ese bebé tan hermoso, tan lindo, ya tiene 20, 22 años, le encuentran un novio, un príncipe de un reinado también muy importante, y la chava empieza a salir con este muchacho y está muy contenta, y ya ponen fecha de boda, y ya se casaron, y el muchacho, el príncipe, dice, bueno, ya nos vamos a ir a mi reinado. Viene el rey y se le acerca a su yerno y le dice, mira, yo no te puedo decir que no te vayas, porque es tu esposa. Entonces, decirte que no te vayas, no te puedo decir. Separarme de mi hija, tampoco me puedo separar, porque es mi única hija. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Nada más yo te quiero decir que me hagas un favor al país a donde tú te vayas a vivir, a tu reinado. Constrúyeme, por favor, una habitación para que yo, cuando extrañe mucho a mi hija y quiera ir a verla, pueda ir a visitarla. Esa es la parábola. ¿Y cuál es, obviamente, el Nimshal? Que Hashem le dice al pueblo de Israel, yo tengo un regalo muy grande, mi hija única es la Torah. Ustedes se quieren casar con ella, ustedes van a cumplir esa Torah. ¿Qué hago yo? Separarme de la Torah, no puedo. No darles la Torah, tampoco puedo. Entonces, créanme, ustedes formen dentro de ustedes un espacio para que yo pueda estar adentro de ustedes siempre. Esto es lo que quiere decir el vínculo tan grande que apareció en Shavuot. Shavuot es ese día tan grande, tan mágico, que la Gemara, por ejemplo, dice que había un jaján que se llamaba Rabbi Yossi, que él en todas las fiestas, ustedes saben, hay una mitzvah de comer
comidas importantes, si uno generalmente, o en Shabbat también, ¿no? Si uno generalmente come una comida, en Shabbat come dos. En Yom Tov también es muy importante hacer una comida así bonita, que a uno le guste, una comida especial. Él en todas las fiestas hacía una fiesta grande, pero en Shavuot hacía una fiesta muy grande. Y el motivo que él explicaba por qué en la fiesta de Shavuot hacía una fiesta muy grande, porque él decía, si no fuera por este día de Shavuot, Kama Yossi a Ayu Bashuk. Yo me llamo Yossi. Si yo no hubiera tenido la oportunidad y el privilegio de poder estudiar Torah, ¿yo qué sería hoy en mi vida? Yo no sería Rab Yossi. Yo no sabría Torah. Yo sería un Yossi. Y Kama Yossis, ¿cuántos Yossis hay en el mundo? La ventaja y la grandeza que tiene el pueblo de Israel teniendo la Torah es que nos privilegia, nos ensalza, nos eleva. Nosotros no somos personas normales, nosotros somos personas especiales porque tenemos la Torah. ¿Y por qué somos especiales? Porque la Torah nos vuelve especial. ¿Y por qué la Torah nos vuelve especial? Porque adentro de la Torah está Hashem, y ese vínculo que cada judío tiene, porque cada judío es un pedacito de Hashem caminando, que se engancha con la Torah, ese vínculo es lo que lo hace distinto, especial. Y ahora vamos a contestar la pregunta, ¿por qué Moshe Rabenu se tomó el domingo para no decirles nada a los judíos, para dejarlos tranquilos, para estar en silencio? ¿Y por qué los judíos mismos no exigieron, rápido, quiero domingo ya empezar a trabajar y empezar a hacer cosas para poder accesar la Torah? Y la explicación filosófica de esto es de que a veces una persona necesita, cada quien tiene un vínculo con Hashem personal y privado. Para accesar a ese vínculo con Hashem personal y privado, necesita silencio. Necesita descansar de su viaje. Los judíos no estaban cansados físicamente del viaje. Los judíos venían de Refidim. Refidim técnicamente era muy cerca, y Refidim ya habían descansado en Shabbat. Aquí se refiere a un descanso mental, a un descanso emocional. Si yo voy a recibir la Torah, necesito sentarme un rato conmigo misma y decir quién soy, cómo me veo, qué efecto tiene la Torah sobre mí, qué clase de relación yo establezco con Hashem por la Torah. Estudio yo Torah, escucho un montón de conferencias de Torah, y eso me encanta, y las escribo todas, y las guardo, y las grabo, y ahora con esta situación que estamos viviendo, me llené de shiurim de Torah, porque igual no puedo ir a chambear, qué lindo, no estoy criticando eso, pero ¿qué más? ¿Qué más estás haciendo? Estás cumpliendo más Torah y mitzvot, que eso fortalece ese vínculo que tienes con Hashem. Eso cada uno tiene que preguntarse a sí mismo. Para contestar esa pregunta se requiere silencio. Esa pregunta no puede ser contestada al unísono por todos. Por eso existieron dos tipos de preparación. La preparación que Moshe Rabenu le dejó a cada judío que se prepare solo el día domingo, y la preparación que a partir del tercer día de Sivan, antes de ayer, ayer que fue el 3 de Sivan, cada uno tenía que a partir de 3 de Sivan la prohibición de tocar la montaña, tener una vida íntima, tenía que lavarse las ropas, eso era algo común entre todos. Pero esa preparación íntima personal, que cada persona tiene que respetar su viaje, su journey en la vida de cada uno, eso es algo muy privado, y para eso se necesita silencio. En el viaje de la vida que nosotros tenemos, necesitamos tomarnos un momento para descansar del viaje. Descansar del viaje vendría a ser desenchufarnos de las cosas materiales que nos cansan. Todas esas cosas que nos cansan en el viaje físico y en el viaje material, que nos ayude a desenchufarnos, a aislarnos de esas cosas para poder lograr y tener un vínculo con Hashem mucho más cercano. Como eso es algo privado, Moshe Rabenu no dijo nada. Le dio la oportunidad a cada yehudí que se tome el domingo para analizar, para reflexionar y para encontrar su camino y su relación con Hashem.
Cada uno tiene su forma de abrir su corazón y cada uno tiene su forma de recibir la espiritualidad según el carácter y según las características de cada persona. Bezrat Hashem, ojalá que este Shavuot, a partir de mañana a la noche, logremos cada quien tener el vínculo con Hashem íntimo, privado, de cada uno y cada uno pueda descansar del camino y cada uno pueda encontrar la divinidad como cada uno la tiene que encontrar y poder, lo que pueda cada uno, poder dar el paso para adelante para poder reforzar el cumplimiento de Torah y de mitzvot y que tengamos el mérito, este Shavuot, de poder recibir la Torah con alegría, con pnimiut, con profundidad, con espiritualidad, para que tengamos todos un año próspero, un año bueno, un año de puras cosas bonitas y de puras alegrías, de salud física, de salud mental, de salud emocional, y que Hashem le dé a cada quien todas las verajot, tanto en la parte física como en la parte emocional. Un beso, muchas gracias a todas por escucharme. A ver, aquí alguien escribió un chat, no sé qué es, a ver si es una pregunta. Muchas gracias a todas. Nos vemos, Besat Hashem, el miércoles que viene, y ya para el miércoles que viene continuamos, Besat Hashem, con lo que es Perek Shirah, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece que sigamos con Perek Shirah? Sí. Órale. Hatzameas para todas. Les mando un beso. Saludos a sus familias. Un besote. Ay, gracias. Bye, bye. Gracias, Mora.